Buenas muchachos. Piggy tiene todo tipo de personajes, desde grandes villanos con una historia marcada por la violencia, otros personajes que te hacen reír cuando es posible y algunos más que quieren proteger lo que aman. Pero hoy nos fijaremos en aquellos que cuentan con una historia bien pensada y escrita. ¿A qué me refiero? Personajes con metas claras, defectos que los hagan ver reales y un arco de evolución, ya sea aprendiendo, cambiando o empeorando las cosas. Por eso hoy te presento a los personajes con las historias mejor escritas de todo Piggy. Y aclaro, esto no es un top, es mi opinión adjuntada a argumentos firmes, y también considero que todas las historias tienen lo suyo y son muy distintas unas de otras. O sea, a lo que me refiero, que son muy buenas a su manera. Con esto aclarado, métele la intro, hermano. Nuestro primer personaje a destacar es Georgie Piggy, un niño feliz que, gracias a la desesperación de un multimillonario por salvar a su esposa, terminó generándole a este pequeño un buen de pesadillas y, sí, resentimiento. Georgie fue un niño que nació y creció en una familia totalmente estable y amorosa. Sin embargo, un día sus padres y su hermana mayor irían al hospital ofreciéndose como sujetos de prueba para al final no regresar, o al menos no de la misma forma, debido a que al volver a casa la familia de Georgie se empezó a comportar de forma extraña, siendo algo que el niño prestaría bastante atención, hasta que en un momento y totalmente de la nada sus padres lo tratan de herir, a lo que el chico huye de casa con más dudas que respuestas. Continuando, nuestro protagonista, ya al tanto de la infección, consiguió ocultarse con una base improvisada adentro de un centro comercial, sufriendo de varias pesadillas con el día en el que su familia dejó de ser igual. En medio de una persecución, el detective y Sissy lo encuentran. Georgie, al enterarse de que el oficial va en busca de Mr. P, se suma al grupo con tal de ver sufrir al monstruo que llevó el infierno a su hogar. Finalmente, luego de tener a sus pies al maníaco que empezó toda esta pesadilla, nuestro protagonista se dispone a acabar con él. Pero el detective se interpone diciéndole a Georgie que si lo ataca no será mejor que él, solo empeorará como persona. El chico se calma y esas mismas palabras les recordará Georgie en el Book 2, donde en un momento crítico donde el detective y Pony se estaban peleando por acciones pasadas, Georgie le recuerda esas mismas palabras, aliviando a la situación y dándonos a entender que Georgie ha cambiado para bien. Aunque este chico no es un personaje tan desarrollado en el Book 2, en el Book 1 sí que lo es, ya que es el detonante de la historia, y gracias a él la historia del Book 1 comienza a desarrollar y su evolución como personaje, dejando la venganza y el rencor son simplemente excelentes. Aunque a partir del Book 2 es un completo inútil. Aprovechando la historia anterior, ¿qué tal si vemos la otra cara de la moneda? Mr. P fue un granjero, científico y multimillonario que vivía tranquilamente con su esposa, hasta que ella presentó una enfermedad que no parecía tener cura. Mr. P, en un punto crítico de desesperación, reúne a los mejores doctores y científicos para hacer una cura, con la familia de Georgie prestándose como sujetos de prueba. Pero este se dio cuenta de que después de las pruebas había un efecto secundario, que sí, es lo que nosotros conocemos como la infección o la sustancia de 120. De poco en poco la infección se fue propagando. Cada uno de sus compañeros y amigos iban infectándose hasta que simplemente quedó solo. Él, quien ante tanto estrés y paranoia se resguardó en una coraza robótica armada con un cañón, hasta que Mr. P es detenido por el detective y Georgie. Este les cuenta su obsesión por salvar a su esposa y que por muy desgarrador tuvo que dejarla ir. También habla de su obstinación por cambiar lo inevitable y que a fin de cuentas no se resolvió nada y solo creó peores problemas. Su historia termina con Mr. P enfrentándose a los infectados en la planta en un acto de redención, y siendo capturado y tomado como prisionero posteriormente con el fin de crear una cura. Esto último se sabe gracias a Intercity. Así concluye la historia de este villano tan emblemático que después de tanto daño que causó, al final logró redimirse y aprender a dejar ir.
ya que recuerden que todo en exceso es malo. Ya alejándonos un poquito del conflicto que hay en el Book 1, tenemos a Tigre, quien es un ex militar con el que el mundo parece trapear el piso. O sea, para que me entiendan, él nació con un padre que lo consideraba un inútil, esto será importante, y una madre que no le prestaba atención. Esto, digamos que también será suficientemente importante. Tigre al mismo tiempo era bulleado en el colegio hasta que se hartó, huyó de casa y se enlistó en el ejército, donde verdaderamente le dieron una oportunidad. Hasta que en medio de un conflicto armado, a causa de unas alucinaciones con su pasado que aún lo entormentaban, sin querer mata a su compañero Danny, a lo que huye y es considerado un desertor. Tigre vivía como un vagabundo hasta que Willow, una persona con una situación parecida, le brindó su ayuda, por lo que ambos se amistaron y ayudarían a más supervivientes creando un grupo llamado la TSP. La TSP en su mayoría lo trataba mal, como si fuera un estorbo o algo peor, un tigre inútil. Esas fueron las palabras de Willow que colmaron la paciencia del tigre, ya que él no quería hacerle daño al detective, pero a esto Willow ni le importó. Nuevamente se alejó de quienes consideraba como su familia y decidió buscar la cura él solo, con tal de rescatar a un viejo amigo que presumiblemente podría ser Rash tal vez, o Foxy, aún no tengo claro eso, pero el caso es que en el camino trataría de advertirle al detective que Willow no era de fiar. El clímax ocurre en el laboratorio, donde el plan de Tigre era escapar con la cura y pues explotar todo a la verga. Pero en el camino se encuentra con Willow. Ambos forcejean hasta que el laboratorio comienza a derrumbarse y Tigre es superado por Willow, hasta que llega al detective y hace lo mejor posible por calmar a ambos. Total, que todos escapan del laboratorio y sobreviven a la horda de los infectados insolentes. Debido a que el sargento de Tigre lo reconoce a él y a Willow, no los deja subir al helicóptero por su mala fama, a lo que ambos se reconcilian y deciden vivir su propia aventura en busca del hermanito de Willow. Ok, a lo largo de esta historia vimos a Tigre tratando de encajar, pero no solo eso, sino que la búsqueda ferviente por la cura para salvar a las únicas personas que creyeron en él, sus amigos. Y desde los capítulos 3 y 6 del Book 2 lo vemos distanciarse de la TSP, no solo por su trato terrible, sino porque trataba de borrar su pasado con la TSP y sus actos tan horribles que hizo dentro de esta facción. Al final, cuando termina de reconciliarse con Willow, Tigre finalmente olvida ese pasado tan agobiante, tanto en la TSP como cuando era muchísimo más joven. Omití unos detalles intencionalmente para agregarlos a la historia de Willow, para que ambas se complementen como lo ya hicimos con las dos historias anteriores. Ahora sí, sigamos con la última historia de la noche, muchachos. Sin dudarlo en absoluto, Willow es uno de los personajes mejor escritos de PA. Ella creció en la pobreza con sus padres teniendo que delinquir para traer el pan al hogar, hasta que unos policías los arrestan y no hacen nada con Willow y su hermanito William. Los dejan a merced de los peligros exteriores. Quien sí los escucha y los ayuda es su vecina Daisy, quien les da de comer y los ama como si fueran sus hijos. Pero como dicen por ahí, todo lo bueno tiene que acabar. Así que así fue. Daisy tuvo que enlistarse en el ejército y dejando a los dos hermanos solos. Ante el abandono, el pequeño William tenía la moral por el suelo, así que Willow con sus amigos le traerían una tarta para animarlo. Solo que él ya se había ido por ese entonces. Willow no podía creer esto y para acabarla de colmar, ella sería arrestada poco después por el detective y por Doggy, hasta que en plena infección logró escapar y propuso vengarse de todos los que le lastimaron, en especial a los policías. Primero, con la ayuda voluntaria de Pony, infectaría a Doggy y al detective. Lo que no sabía es que el detective a ese punto ya era inmune a la infección, algo que estropearía casi todos los planes de Willow en un futuro. Después de un tiempo, Pony se fue de la TSP, por lo que Willow también le agarraría el rencor. En un momento se reencuentra con el detective y con Pony. Allí se le ocurre la idea de secuestrar a Sissy, que otra amiga que tenía a Pony y el detective. ¿Por qué no los demás? Porque ella sabía que irían a buscar a Sissy, mientras que Willow estaría vigilándolo todo hasta que Sissy es infectada.
Funny y el oficial escapan y Willow los sigue, encontrando su base y secuestrando a todos los supervivientes. El problema es que los protas escaparían y Tigri decidió dejarlos huir. No era capaz de llegar a matar a las personas, a lo que Willow lo aparta y se dispone a ella misma a acabar con todo el mundo, pero es detenida. Y cuando va a acabar con el detective, sus propios compañeros de la TSP le cuentan que mientras ella estaba ocupada persiguiendo al detective, este último lo salvó a todos. A eso súmale que Willow descubre que Sissy tiene hermanas, por lo que se ve reflejada en ella, por lo que ayuda al detective a buscar la cura y reconciliándose a medias casi en la mitad del camino, hasta que en el laboratorio lucha con Tigri, quien consideraba a su hermano, o su William, y por eso más o menos lo sobreprotegía, tanto que lo terminó alejando aún más. Willow decide perdonar y ser perdonada por todos los que alguna vez ella juró destruir. Finalmente ella y Tigri vuelven a ser el dúo dinámico de siempre y se embarcan en una aventura para buscar a William. Willow sabe que su hermano es fuerte y debería estar en algún lado. Ahora ven por qué Willow es de los personajes mejor escritos. Ella lo que quería era principalmente buscar a su hermano. En el camino le agarró rencor a todo el mundo por alejarla más de su objetivo, pero aprendió a perdonar a aquellos que le hirieron. Es como esos personajes que al principio le tienes odio, pero mientras vas avanzando su historia entiendes que no siempre fueron malos y de alguna forma se vuelven icónicos. Eso y lo innegable que es reconocerla por ser una gran estratega. En conclusión, Piggy puede ser un juego de Roblox, inició como un meme, pero a partir de un punto dejó de ser eso y se transformó en una de las historias más atrapantes de Roblox, reflejada en sus personajes que, de hecho, a medida que este video avanza, se podía notar cómo los personajes iban subiendo de nivel argumentativo. ¿No es genial? Claro que sí. Eso ha sido todo por mi parte, mis camaradas. Remember no Russian, y nos vemos en un próximo video.